para el ejercicio número 7. Vamos a leerlo. Dice que en 1980 4.500 millones de habitantes poblaban la Tierra y se observaba un crecimiento de cerca del 2% anual, encontrándose que la expresión que proporcionaba la información del número de millones de habitantes en la Tierra después de T años, a partir de ese año era. Entonces esta T pequeñita que está acá significan los años. Y lo demás pues es parte de la expresión, en este caso una función exponencial, pues que me va a ayudar a entender el número de habitantes según los años que vayan pasando. Entonces dice que para determinar el número de años que deben transcurrir desde 1980, es decir, a partir del uso de esta expresión, para que la población sea el doble de la que había en ese año, pues ¿cuántos habían en ese año? 4.500 millones, que es justamente lo que se pone aquí, hace parte de la función como constante, sea el doble que había en ese año, se debe hallar el valor de t que satisface la ecuación, es decir, hay que despejar t según esta función para la cual h de t pues va a ser el doble de ¿qué? Pues de 4.500. Significa que h de t, este h de t se convierte en 9.000, es el doble de 4.500, y a partir de ahí pues hago el despeje que se pueda y que logre yo esclarecer aquí entre estas opciones para poder elegir la correcta. Entonces a continuación se muestra el despeje que se debe hacer. Bueno, señores y señoritas, en el punto número 7 pues se nos da esta función que para responderse, o bueno, para dar respuesta al cuestionamiento que se nos hace, solamente debemos pues tener en cuenta que nos dicen que se aumentó en el doble la cantidad de personas o de habitantes que habían, que recordamos que inicialmente dicen que son 4.500. Entonces pues simplemente si esto me dice a través de los años la cantidad de personas, pues entonces h de t pues va a ser justamente el resultado del total de habitantes. Entonces, ¿qué pasa si se dobla esa cantidad de millones de habitantes? Entonces pues se va a obtener que h de t va a ser igual pues a 9.000, que es el doble de los 4.500 millones que habían inicialmente. Entonces va a ser 9.000 igual a 4.500 e a la 0,02 t. Listo, y a partir entonces de el planteamiento que acabamos de hacer aquí, entonces hacemos el despeje, debemos tratar de despejar t. Entonces pues lo primero que hay que hacer es este 4.500 que está multiplicando, pasarlo a dividir. Entonces quedaría 9.000 dividido, este señor pasa para acá, 4.500 igual a e a la 0,02 t. Listo, pues ya sabemos que esta es una relación 1 a 2, ¿no? O sea, 9.000 dividido 4.500 pues da 2. Entonces 2 igual a e a la 0,02 t. Y con esto ya podemos ir y marcar la respuesta B. Muy bien, punto número 8. En este punto se nos muestran dos figuras que hacen alusión a esta información que dice: en una industria construyen un tanque de forma cónica de radio 5 decímetros y altura 15 decímetros para el almacenamiento de agua, pero por una falla en su construcción pierde agua a razón de 1 decímetro cúbico por minuto. Entonces nos muestra una figura inicial del diseño y otra figura de la sección transversal de dicho diseño. Entonces nos preguntan, al cabo de t minutos, h de t representa. Entonces tenemos que venir a hacer aquí la respectiva interpretación de esta sección transversal del tanque, que es donde aparece la h. Entonces aquí claramente vemos que x es el espacio que se va desocupando del tanque, mientras que h pues hace referencia al nivel de profundidad a la que va quedando el agua. Con base en eso entonces respondemos, dice la profundidad del agua en un instante t. Esto acabo de decir, o sea que ya no tengo que ver nada más. Sin embargo, le damos las otras. Dice B, la altura del tanque en t minutos. No, la altura no varía, es la misma, de a 15. El espacio desocupado en el tanque en un instante t. Recordamos que x es ese espacio que va quedando y no es h. Entonces, como nos hablan de h de t, pues entonces no puede ser esa. El tiempo que tardó en desocuparse
una parte del tanque tampoco. Entonces, simplemente era era la primera, no necesitamos leer las demás, pero pues las aclaro ahí como para que quede claro, muy sencilla. Solamente viendo se podía esclarecer.